Bueno amigos, bienvenidos a su programa Punto de Vista. Nos encontramos con el profesor Urbina, catedrático de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y hoy nos encontramos para hablar sobre el tema de la libertad de expresión. Profesor, ¿qué opina usted sobre el caso de la violación de los derechos de los periodistas en cuanto al caso de Sidor y las empresas básicas? Bueno, eso es primero saludarlo a todos tus televidentes y en segundo lugar enmarcar ese hecho que ocurrió esta semana que está por concluir en una serie de eventos que limitan el Estado, el gobierno más que el Estado está centrando sus actividades para tratar de restringir la libertad de expresión, porque de alguna manera pues a un régimen que ya lleva más de 10 años se le están viendo las costuras. Lo de Sidor, así como lo de las empresas del aluminio, hay un abandono total de esas empresas, hay una cantidad, digamos, de recursos que no están llegando a esas empresas que deberían utilizarse para el mantenimiento, para la prevención de graves hechos de seguridad que están ocurriendo, o de inseguridad, mejor dicho. Y bueno, la prensa al informar sobre esas situaciones irregulares, pues afecta al poder. Hemos dicho en clases en muchas oportunidades que el periodismo es el ejercicio del contrapoder, y entonces el poder siempre se siente afectado. En una sociedad democrática el poder reacciona de maneras distintas. El poder, de repente siempre hay presiones contra los medios y siempre las habrá. El tema es que en un régimen como el que estamos viviendo, militarista, se utiliza a la fuerza militar como herramienta fundamental para restringir la libertad de expresión. Como periodista y con la trayectoria que tú tienes, que todos muchos conocemos, ¿qué te parece lo que fue la ida del programa de Globovisión de los ciudadanos a la entrevista de Hillary Clinton? ¿Okay? ¿Qué te pareció ese paso que dio el canal Globovisión como medio de comunicación social? Y sobre todo, ¿cómo ves la contraparte? Lo que fue la inmediatamente crítica del canal La Hojilla, del programa La Hojilla, que fue, no sé si habrás tenido la oportunidad de ver, fue un acto de burla, y dijeron que hablaron sobre hasta montaje fotográfico, sobre todo que cuando las personas que manejan los medios de comunicación social saben que es muy difícil hacer de un video un montaje fotográfico. Entonces, ¿qué piensas tú de eso? ¿Qué te lleva a ti como comunicador social el paso que dio Globovisión de unirse, de hacer esa entrevista y las consecuencias que eso lleva? Lo que ocurre es que en el caso de la democracia, cuando se ejerce la libertad de expresión en democracia, nosotros manejamos son informaciones. Las opiniones son diversas, porque ¿qué son las opiniones? Son las percepciones que cada sector en una sociedad plural tienen sobre los hechos, sobre todo sobre los hechos políticos. Los hechos políticos, los hechos económicos, los hechos sociales también. En todo caso, el medio de comunicación es un escenario donde aparece la pluralidad de ideas. ¿Qué ocurre en un régimen autoritario como el de Hugo Chávez? Ahí no se habla, ahí no aparece sino la opinión oficial. Fíjate, por ejemplo, el caso concreto de lo que ocurrió en Alcázar, que repudia, por supuesto, las agresiones contra la periodista venezolana de televisión, hechas paradójicamente por gente del Movimiento 21 que son chavistas. Exacto. De José Gil. ¿Qué estaban haciendo ellos? Un montaje. Llevaron un poco de gente que no eran de Alcázar, con uniformes de alcacianos, de trabajadores de Alcázar, para decir al país que era mentira, que no había paro en Guayana en las empresas del sector aluminio. Eso hizo pues que esta gente actuara de una manera desproporcionada y agrediera al equipo de Venezolana de Televisión, pero ya lo que estaba haciendo Venezolana de Televisión no era informar, porque estaba falseando los hechos, estaba haciendo propaganda. Eso lo estudiamos nosotros en teoría de la opinión pública. Exacto. La propaganda es la herramienta fundamental de los regímenes autoritarios. ¿Qué hace La Hojilla? Propaganda. ¿Qué hace Dando y Dando? Propaganda. ¿Qué hace Venezolana de Televisión, Vive TV, los canales? Si hay un latifundio aquí es del Estado, precisamente, del gobierno. Que en el caso del autoritarismo venezolano, el gobierno y el Estado se identifican. Entonces, eso se diferencia a lo que hacemos nosotros, que hacemos periodismo porque buscamos la pluralidad de las ideas
y entrevistamos a todo el mundo y todo el mundo tiene derecho a decir lo que piensa, a decir cómo ve las cosas, y nosotros sin ningún tipo de cortapisa sacamos las distintas opiniones. Podemos entrevistar a Hillary Clinton y podemos entrevistar a Raúl Castro con la distancia, y las dos salen y el espectador se hace un criterio propio. Eso es lo que ocurre en democracia. Ellos no, ellos sacan solamente lo que permite la voz oficial, y esa es la diferencia. Tú como venezolano, como periodista de trascendencia, que muchos te apreciamos y te queremos y te conocemos desde hace mucho tiempo, nos has dado clase y ha sido motivo de apoyo. Tú como venezolano, como periodista, ¿cómo crees que Venezuela pueda llegar a una solución? ¿Cuál es la solución? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué es lo que se debe hacer para poder salir de esta situación? Lo primero que hay que aclarar es que esto es un problema nuestro de los venezolanos y tenemos que resolverlo nosotros. Lo importante en el caso preciso de los periodistas es que nosotros, por razones éticas, estamos obligados a defender la libertad de expresión. Y en un país como Venezuela, que se ha convertido en poco a poco un modelo militarista, fascista en el sentido de lo que ocurrió en la Alemania nazi y en Italia y en España con Franco, que hay una persecución contra los opositores, que no somos, digamos, simplemente adversarios políticos, sino somos enemigos, que es la diferencia entre la visión democrática y la visión autoritaria la polarización que se de la política. Entonces, eso ha generado pues que nosotros nos convirtamos, los periodistas, en enemigos del régimen y enemigos de los seguidores del régimen. Por eso es que José Meléndez, por ejemplo, que es un seguidor del régimen, veja, humilla, maltrata a los periodistas de la Fuente Laboral ese día, y por eso inmediatamente después no es incoherente. Todo eso está programado. Actúan con la Guardia Nacional contra los periodistas, y ese mismo día la Guardia Nacional en el Táchira también maltrató a unos periodistas, detuvo a una periodista en concreto, la tuvo 3 horas presa en el Táchira, y eso va bien, se va mostrando como Chávez, que ahora está anunciando a través de Diosdado Cabello el cierre de 240 emisoras, la situación que se está planteando con la destrucción de los circuitos nacionales de radio. Es decir, hay todo un plan coherente, se está hablando del latifundio mediático, se está persiguiendo Globovisión. O sea, todo esto que pasó con los periodistas en Sidor, hay que verlo en el marco de toda una estrategia del gobierno en contra de la libertad de expresión, porque esto es un gobierno autoritario, esto no es un gobierno democrático, que va cerrando poco a poco todas las posibilidades de libertad que veníamos viviendo hasta 1998. A medida que vayan cerrando los medios y las oportunidades de expresión a través de los medios masivos, los periodistas y la sociedad en general, que tienen que organizarse frente a la sociedad democrática, frente a este autoritarismo, tenemos que ir creando medios alternativos. Todavía nos va a quedar internet, pero eso también lo van a limitar. Bueno, tendremos que utilizar, hojas, buscaremos la manera, pero eso no es posible. El silencio absoluto, a menos que nos maten. Pero si no es así, eso no es posible. Y nosotros los periodistas no podemos rendirnos. Tenemos que seguir en defensa de la libertad de expresión, porque esa es nuestra vocación, es nuestra obligación ética. Bueno, muchas gracias, profesor, por darnos este espacio, regalarnos este espacio. Amigos, los esperamos en otro momento. Soy Raúl Partida, esto fue Punto de Vista. Hasta luego.